Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hablemos hoy brevemente acerca de la misericordia divina y comencemos con este versículo bíblico. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Durante la mayor parte de su vida, David vivió una existencia consagrada al servicio de Dios. Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Señor. Y muchos de los salmos que escribió durante ese periodo de su vida reflejan su íntima comunión con el Altísimo. Cuando vivió en sumisión a la voluntad divina, David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué hermosas palabras! No porque no cometió errores, pero como mortal sujeto al error, en varias oportunidades permitió que sus pensamientos penetraran en terreno prohibido. Y cuando siguió los dictados de su inclinación natural, en lugar de aferrarse a los principios de Dios, se produjo su caída más espectacular. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, heteo. Y aunque Dios no permitió que el crimen de David quedara impune, tuvo misericordia de él. El mensaje de reprensión que le envió por medio de Natán, aunque terrible en su severidad, fue dado de tal manera que apeló al sentido de justicia del rey y con tanta compasión que lo indujo a verse tal como era. El profundo y sincero arrepentimiento de David se manifiesta en el Salmo 51. Léelo, por favor. En algunos otros pasajes de la Biblia nos dice que lloró, ayunó, se vistió de cilicio. Humildemente aceptó la responsabilidad por las tremendas consecuencias de su pecado. Y más aún, no temió en confesar públicamente su gran falta. Él aborrecía su crimen y estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios requeriera con el fin de gozar nuevamente de su paz. Y con el corazón quebrantado se inclinó ante Dios y reclamó el cumplimiento de las promesas divinas al pecador arrepentido. Él dijo: ¿por qué no quieres sacrificio? Que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Podemos entonces asombrarnos de que con tal espíritu de contrición la Biblia se refiere a las misericordias firmes de David. ¿Cómo podría alguien hacer oídos sordos frente a tan sincero arrepentimiento? Para que el arrepentimiento resulte aceptable a Dios, debe haber un reconocimiento y una aceptación incondicionales de la responsabilidad personal por los pecados cometidos y una entrega plena a las misericordias de Dios. ¿Sabes que al corazón natural no le gusta esto? Es demasiado humillante, ¿verdad? Todo lo que nos llegue a esa altura, todo intento de justificación propia, manifiesta una falta de comprensión de la verdadera naturaleza del pecado y una falta de fe en las seguras promesas de las misericordias de Dios. Por otro lado, vivir con un espíritu de contrición y entrega de la voluntad a Dios es siempre una mejor manera de vivir.